Además de ser un centro de estudio y consulta bibliográfica, la Biblioteca Pública de Soria tiene otra función. Con el objetivo de garantizar la conservación de tesoros escritos y servir de memoria histórica del pueblo, se creó esta institución en el siglo XIX. Su germen hay que buscarlo en la desamortización. La Biblioteca Pública, para empezar, nació para gestionar esta colección de libros de fondo antiguo. Y luego, aunque es verdad que nuestras funciones pues han cambiado con el tiempo y ahora nos dedicamos al ocio, a la información y a este tipo de cosas, no debemos olvidar que una de las funciones principales de la biblioteca es la conservación. Somos un poco la memoria histórica del pueblo, ¿no? Y como tal debemos conservar pues este tipo de libros, con lo cual es un orgullo tener algunos libros que son muchos, algunos de ellos son únicos, otros los más antiguos. Y el origen de la mayoría de ejemplares que aquí se custodian está en el monasterio de Santa María de Huerta. Casi todos proceden del monasterio de Santa María de Huerta. Casi todos también son producto de la desamortización en 1835, cuando se produjo. Muchos de ellos fueron sacados en carro, algunos se conservaron y de hecho el germen de la biblioteca pública es precisamente el tener que conservar todos estos libros producto de la desamortización. No todos tuvieron la misma suerte de los que tenemos aquí, porque hubo muchos de ellos que, por ejemplo, sirvieron como papel de envolver en las tiendas de la zona de Santa María de Huerta. Muchos de ellos pues envolvían los garbanzos, las judías, con los libros. La Biblioteca de Soria puede presumir, ya que posee uno de los fondos antiguos más importantes de España. En total, más de 6.000 libros que datan desde el siglo XII al XIX y que merecen especial atención y cuidados. Están todos en el depósito con unas especiales condiciones pues de seguridad y de conservación. Por ejemplo, todos los manuscritos y todos los incunables se encuentran en vitrinas cerradas con una especial temperatura y humedad para que se conserven lo mejor posible. El resto está en el depósito, donde están todos juntos, y bueno, pues de vez en cuando los más deteriorados se llevan al centro de restauración y vienen como nuevos, vienen restaurados. Ejemplares cuyo valor excede lo cuantificable. Valor incalculable. ¿Qué valor puede tener pues eso, un libro del siglo XII? Realmente es muy difícil calcular el valor de estos libros, pero el valor es bastante elevado, no solo económicamente hablando, sino por lo que representa a nivel de historia, conocimiento, cultura. Y como para descubrir un libro hay que abrirlo, hoy Mercedes Melendo nos ayuda en la labor. Comenzamos con el siglo XII. Aquí tenemos el Graduale Cisterciensis, que es un cantoral, es las canciones que se cantaban en misa. Es del siglo XII, perteneció a la biblioteca, como os he dicho, de Ximénez de Rada, y la particularidad, bueno, como veis, son notas musicales, son partituras, y la particularidad que tiene es que todas las iniciales están decoradas, pero además todos los inicios de capítulo pues están miniados con algunos personajes, tanto como personas como animales. Curiosamente podéis ver aquí, hacían antes el boceto y luego hacían el dibujo. Los códices medievales se mantuvieron también en el siglo XIV. Aquí se ve muy bien cómo estaban hechos los libros, los códices medievales. Estaban hechos de madera, se puede ver incluso la carcoma, se forraban con cuero, incluso tenían herrajes para cerrar y abrir el libro. Este es un evangelario. Este ya es del siglo XIV, pertenece también a la biblioteca de Santa María de Huerta, pero ya no es de la biblioteca de Ximénez de Rada, porque Rada murió en el siglo XIII. El Evangeliarium es
todas las lecturas que se hacen en la misa. La letra es gótica, la inicial de todos los capítulos está resaltada también, pero curiosamente todas son la misma inicial, que es la I. ¿Por qué? Porque todas las lecturas empiezan por in illo tempore. Los códices medievales se mantuvieron también en el siglo XIV. Este, que veis también protegido, está recientemente restaurado. Es un incunable y es el incunable más antiguo que tiene la Biblioteca Pública de Soria. Es de 1479. Siguen teniendo un aspecto parecido al de los códices medievales. Al igual que los libros que hacía Gutenberg, tienen 42 líneas. Cuando dicen la Biblia de las 42 líneas, es porque tienen 42 líneas cada página. Bueno, pues este también tiene 42 líneas cada página. Como veis, tiene glosas a los márgenes, que luego escribieron a mano. Y bueno, pues este es el incunable, el más antiguo que se conoce de este libro. Hay otro que tiene la Biblioteca Nacional, que es de 1481, pero el nuestro es de 1479. Lo hizo una imprenta de Milán. En el siglo XV y con la recién estrenada imprenta llegaron los incunables. El más antiguo de los que posee la Biblioteca Pública de Soria data del año 1479. Es de gran tamaño y porque ser una de las primeras historias del mundo impresas. El autor quiso hacer una historia del mundo, empezó por Adán y Eva y como veis el aspecto es muy parecido al de los códices medievales, tanto que había hecho las ilustraciones en blanco y negro para que luego se pintaran. Como veis, están pintadas a posteriori. Entre estos tesoros destaca también el Liber Chronicarum, una historia del mundo que no solo llama la atención por su tamaño. Y lo curioso de este libro es que se fueron cansando de pintarlo y luego está ya sin pintar. Una curiosidad que se ve muy bien en este libro, y es que los títulos se ponían en el corte del libro, porque los libros en las estanterías se colocaban así en vez de así. Era más difícil tallar o cincelar en el cuero el título, así que lo más fácil para ellos, y como se ve en varios, es poner el título en el corte del libro. Además, ponían dibujos alusivos a lo que trataba el libro. Por ejemplo, este es un libro de medicina, es el Hippocratis Operum, un libro de medicina de Hipócrates, y pues veis, tiene ahí los tarritos de medicinas. ¿Para qué? Digo, para el que no sabía leer. A lo mejor el médico sí sabía leer, pero tenía un ayudante que no sabía leer y entonces le decía, tráeme pues el de los tarritos. Tiempos donde la censura era tan estricta que no se libraban de ella ni las Biblias. Y esta Biblia tiene una particularidad muy curiosa, y es que está censurada. Los libros, una vez que se escribían, tenían que pasar por la censura, y lo que no le gustaba al censor simplemente se tachaba y ya está. Lo curioso es que es una Biblia, o sea que incluso en los textos sagrados había cosas pues que los censores consideraban que no eran apropiadas y lo censuraban. Entre los ejemplares del siglo XVI destaca un libro de viajes de João de Barros, escrito en portugués, un pequeño polizón extranjero, pero con una vinculación especial con la provincia. ¿Por qué tenemos un libro en portugués en Soria? Pues tiene una explicación. Este libro pertenecía a... Se ve por el escudo, porque esto es un eslibris, parece que forma parte del libro, pero no, está pintado posteriormente. Pertenecía a Pedro de Acosta, el obispo del Burgo de Osma. Y él tenía un tío, su tío era el arzobispo de Lisboa. Y él le mandaba muchos libros, y por eso tenemos algún libro
del siglo XVI, de 1500 y pico, en portugués. Esa es la razón porque este libro, que además tiene 2 partes, eso se subió la primera, pero son 2, pues está aquí en Soria. Con el siglo XVII se reduce el tamaño y cae en picado la calidad de los libros. Esto lo explica la crisis económica y la escasez de papel al abundar las imprentas. A medida que van pasando los siglos, los libros se van haciendo más pequeños. Este ya es del siglo XVII, se ve perfectamente que la calidad del papel, siendo precisamente el siglo de oro y cuando más mejor está, pues es el siglo de las letras y todo eso, pues precisamente es cuando baja la calidad del papel. Las impresoras o los impresores abundaron, el papel se hacía más difícil de conseguir, entonces se baja la calidad. También era una época de crisis, el siglo XVII, y se nota. Este es del año 1613 y aquí vemos una curiosidad, que son las guardas. Las guardas son estas primeras hojas que unen, como si dijéramos, las tapas del libro con el libro. Como veis, se ha aprovechado otro libro distinto para realizar la guarda de este libro. Este libro no tiene nada que ver, esto es una hoja distinta, pero que se ha aprovechado. Este libro, que también es del siglo XVII, que tiene un tamaño que hizo muy célebre Aldo Manuccio, un impresor italiano, que creó lo que se llama los saldinos. Es como una especie de libro de bolsillo de la época. Si os fijáis, es justo la mitad del anterior. Hemos hecho un recorrido por los tesoros de la Biblioteca Pública de Soria y un viaje por la historia no solo de la literatura. Leer invita a la curiosidad y a vivir nuevas experiencias, y colarse en el archivo de la Biblioteca Pública de Soria ayuda, como han visto, a entender muchas cosas.